En la última sesión vimos una especie de clasificación de los daños. Y ojo, esta clasificación de los daños tiene aplicación directa también en lo que se refiere a la compensación por estos daños a niveles seguros. Entonces vamos a encontrar que hay daños que se le ocasionan a las personas por motivo de un siniestro marítimo. Y los observamos cuando vimos qué son los siniestros marítimos, ¿verdad? Hay daños que ocurren a la propiedad. La propiedad, por ejemplo, puede ser la embarcación que ha sufrido una colisión o un abordaje, o también puede ser la carga de una embarcación, el equipaje en una embarcación, los efectos personales de la tripulación, en fin, todo lo que signifiquen activos que se vean complicados. También puede ser un muelle que se vea complicado con daños debido a una colisión del buque con el muelle. Puede ser una boya, las monoboyas que se dedican a la actividad del petróleo para conducir ahí los hidrocarburos. Pero de allí también los daños pueden ser al ambiente. Pues la pregunta que hicimos hoy día, en qué sustenta la frase el que contamina paga, pues tiene mucho que ver con los daños ambientales. Bien, los siniestros marítimos generan daños, pero estos siniestros marítimos también generan, obviamente, al generar daños, pueden generar responsabilidades y, en consecuencia, derechos a las personas que se han visto afectadas. Y en materia marítima, en materia legal marítima, esas responsabilidades civiles tienen una clasificación. Y ya la profesora Evelyn García lo mencionó y dijo algo sobre los créditos marítimos. Entonces, hay ciertas responsabilidades que se llaman créditos marítimos. Si lo traducimos al inglés, esto se llama maritime claims. La traducción exacta de maritime claims es reclamos marítimos. Entonces, cuando ocurre un siniestro, corre el derecho a una reclamación marítima. Y vamos a ver cuáles son aquellas causas para que haya un crédito marítimo. Y vamos a conversar por qué lo denominan crédito marítimo. Por ejemplo, en materia ya civil, en materia de reclamaciones, si una persona se ha visto afectada por un siniestro marítimo, una de las cosas que puede hacer es solicitar lo que se llama, entre comillas, en español lo llamamos arresto del buque, a efectos de conseguir una garantía para el resultado de su reclamación. En el argot jurídico procedimental lo llamamos el embargo preventivo de buques a nivel internacional, pero para efectos de la normativa ecuatoriana, nuestro código de procedimiento lo llama secuestro preventivo. Como decía, a nivel internacional lo llaman embargo preventivo de buques, porque hay normativa al respecto, pero en la ley procedimental ecuatoriana, el COGEP, que es el Código Orgánico General de Procesos, lo llama como secuestro preventivo. Y claro, cuando se trata de un buque, es un secuestro preventivo de un buque. Entonces, solamente aquellos créditos marítimos pueden generar el secuestro preventivo o embargo preventivo de un buque. Esa es la parte importante. Más adelante vamos a ver cuáles son algunos de esos créditos marítimos. ¿Y cuál es la idea de la clasificación ahora en créditos privilegiados? ¿Qué es un crédito marítimo privilegiado? Bueno, un crédito marítimo privilegiado es aquel que sigue al buque. La profesora García había dicho en una de las sesiones, aunque vendan el buque, aunque cambie de dueño,
todavía el acreedor puede perseguir al buque. Efectivamente, el privilegio marítimo dura 1 año, de acuerdo a los convenios internacionales. Durante ese tiempo, hay la posibilidad de que si cambia de dueño, justamente a veces pueden cambiar de dueño de los buques, para evitar cumplir las obligaciones. Pero si se trata de un crédito marítimo privilegiado, ese es un privilegio de poder perseguir al buque aunque haya cambiado de propietario. A más de que por ser privilegiado tiene una preferencia en el pago, ¿verdad? Bien, aparte de que genera créditos marítimos o créditos marítimos privilegiados, los siniestros marítimos podrían generar responsabilidades penales, ¿verdad? Como cuando ocurre un siniestro de contaminación y hay que, como vimos la semana pasada, vimos los delitos relativos a la contaminación del agua. Puede generar una responsabilidad penal, como también responsabilidades administrativas, como cuando a nivel administrativo las capitanías de puerto, a través del capitán de puerto, del jurado de capitanes, resuelven sanciones. Entonces son ya responsabilidades administrativas. Bien. Ahora, hay un principio relativo a las reclamaciones civiles y el principio establece que el buque de por sí es el límite de responsabilidad del armador. De hecho, en nuestra normativa ecuatoriana, cuando habla del embargo, ¿verdad?, de las embarcaciones o del secuestro preventivo en el Código de Comercio, dice que no se puede secuestrar un buque por más allá del precio de la misma. Para garantizar, ese es el límite. Sin embargo, eso está todavía muy pendiente de desarrollarse, porque eso es solamente para el secuestro, no es para la deuda. Pero en principio, existe una doctrina en la cual el armador responde solamente hasta el valor del barco. Esa doctrina se ha extendido a una convención internacional que se llama LLMC, por sus siglas en inglés, y que en español es la Convención sobre la limitación de responsabilidad en las reclamaciones marítimas, LLMC. El Ecuador no es parte de este convenio, el Ecuador no lo ha tratado, no está ni siquiera en proceso de consideración. Entonces, no existe limitación de responsabilidades para el caso de reclamaciones generales marítimas. Vamos a observar que sí existen otras limitaciones por otros convenios, como por ejemplo el convenio CLC, que es en caso de contaminación por buques de carga de hidrocarburos. Ahí sí el Ecuador es parte y ahí sí el Ecuador tiene la capacidad, los armadores tienen la capacidad de limitar su responsabilidad de acuerdo a ciertos parámetros. Bueno, vamos adelante. Ahora, ¿qué son los créditos marítimos? Como decía, créditos marítimos son los que nacen a consecuencia de una situación de la operación marítima, pero en el Ecuador existe una lista cerrada. En el Ecuador nos basamos en una lista específica para determinar cuáles son aquellos créditos que se consideran como marítimos y que pueden generar, como les dije, el secuestro preventivo para tener como garantía de una reclamación de responsabilidad civil. Algunos ejemplos de esos créditos marítimos son, por ejemplo, el 1, las pérdidas o daños causados por la explotación del buque. Miren, todo tipo de pérdida o daño causado por la explotación del buque. La número 2 es un poco más específica. Habla de las personas. Si una persona muere, ¿verdad?, o queda herido, ya sea en tierra o en agua, en relación directa con la explotación del buque, allí nace una reclamación marítima o un crédito marítimo. El caso del práctico que se cae al subir por una escala que no está conforme a las regulaciones de olas. Por ejemplo, una escala que tenga grasa, como decíamos el ejemplo la vez pasada. Y que eso podría generar
una reclamación marítima que podría generar también un arresto preventivo del buque por parte de la persona afectada para lograr garantía en su reclamación. No estamos diciendo para que le paguen, ¿eh? Estamos diciendo para lograr una garantía. El buque puede quedar como garantía, pero por lo general son los seguros que se encargan, los seguros de responsabilidad, de poner una garantía escrita a fin de que quede liberado el buque y la aseguradora o el club P&I queda como responsable de cumplir esa obligación. Bien, ahí vamos a ver también las operaciones de asistencia o salvamento, también generan créditos marítimos y el daños o amenaza de daños causados por el buque al medio ambiente. Y de allí a otro de los créditos marítimos son lo que se refiere a la remoción de los escombros de un buque, ¿verdad? Todos los gastos que se generan. Ustedes van a decirme, sí, pero si un buque ya ha sido removido como escombro, ¿cómo entonces ese crédito marítimo podrá ser ejecutado si ya no hay buque? ¿Cómo puedo secuestrar preventivamente un buque? ¿Cómo puedo arrestarlo para garantizar un crédito? Yo diría que la respuesta está en que la decisión del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina sobre el embargo preventivo de buques, ¿verdad? Y el convenio internacional del 99 prevén que se pueda hacer un embargo preventivo también de los buques hermanos. ¿Qué es un buque hermano? Un buque que le pertenezca al mismo dueño. Entonces, el crédito marítimo subsiste para el otro buque que sea de propiedad del mismo dueño. Ok. Si tienen alguna pregunta, hay algún problema en la transmisión, me avisan, por favor. Vamos entonces, hemos hablado sobre los créditos marítimos. Esto es puro derecho privado, ¿no? Derecho privado marítimo. Pero vamos a los privilegios marítimos. ¿Cuáles son aquellos créditos marítimos que se consideran privilegiados? Y bueno, para esa respuesta también nos las otorga la Comunidad Andina con la decisión del Acuerdo de Cartagena de 487. Pero también tenemos una convención internacional específica sobre privilegios marítimos. Entonces, esta decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la Comunidad Andina, es prácticamente una reproducción exacta de lo que dice el Convenio Internacional sobre privilegios marítimos. Y vamos a observar que como primer privilegio son los sueldos de la tripulación. Y miren allí, hasta los costos de repatriación y de seguridad social son parte de un privilegio marítimo, de tal manera que si un tripulante tiene que poner de su dinero para poder retornar a su país porque quedó abandonado, ese tripulante, puede reclamar y puede ejecutar un secuestro preventivo contra un buque que ya esté a nombre de otro armador, de otro dueño. Inclusive lo que respecta a sus aportes sobre la seguridad social. Y de ahí la segunda causal, ven que se refiere también a las lesiones corporales o las indemnizaciones por muerte, ocurrido igual en tierra o a bordo, siempre y cuando tengan relación directa con la explotación del buque, con el negocio del buque. Vamos a observar también que se respeta mucho la actividad del salvamento marítimo y se le da ese privilegio también a las personas que se dedican a esta actividad, que por lo general se basa en honorarios por contingencia, por resultados. Las empresas que se dedican al salvamento casi puede decirse que lo hacen invirtiendo mucho dinero. Entonces, obviamente, se les da en las convenciones internacionales esta importancia para que puedan recuperar sus fondos, aún a través de embargos preventivos, cuando ya haya pasado la propiedad a otra persona. Y aquí hablando también lo que son derechos de puerto, de canal, vías navegables, practicaje. Y también lo que se refiere a la culpa extracontractual, ¿verdad? De los daños ocasionados al cargamento, ¿verdad? Principalmente, y también a los efectos personales de los pasajeros que hayan sido transportados en el buque.
Esos son los privilegios marítimos. Los anteriores, los créditos marítimos, es una lista, si no me equivoco, de 24. Aquí solamente hemos puesto como ejemplo 5 cargos de ellos. Y en privilegios marítimos son 5 detallados en la decisión de la Corte de Cartagena y en el convenio sobre privilegios marítimos de 1991. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Recordemos que no solamente se puede embargar en forma preventiva un buque en base a un crédito marítimo. Eso es un principio internacional. No se puede embargar un buque porque el dueño me debe por alguna circunstancia una deuda de otro negocio. No, tiene que ser por un crédito marítimo. Y segundo, el privilegio marítimo le da la posibilidad de tener un rango especial a la deuda, pero también que el principio de que el privilegio marítimo persigue al buque, no necesariamente al dueño del buque, sino al buque. En consecuencia, puedo pedir secuestro preventivo y hasta puedo rematar ese buque, ¿verdad? Para garantizar el pago de mi crédito, de mi reclamación marítima. De aquí pasamos a lo que son las responsabilidades, los tipos de responsabilidades. Y hemos comenzado hablando, y miren que comenzamos hablando la semana anterior acerca de la famosa responsabilidad objetiva. Y dijimos que la Constitución establece ese rango de responsabilidad a los daños ambientales. Pero hay otras clases de daños, perdón, hay otras clases de daños, sí, y hay otras clases de responsabilidades. Los daños por abordaje nacen, o mejor dicho, las responsabilidades de los daños por abordaje son de carácter culposa. ¿Qué significa eso? Uno no puede actuar, ¿verdad?, dándole culpa, sino después de un proceso. El caso del abordaje. La responsabilidad por abordaje, la responsabilidad por colisión entre buques, nace de la culpa. Y la culpa tiene que ser declarada. Eso es lo más importante. La culpa debe ser declarada. Puede iniciar por una actividad, una autoridad administrativa, ya sea un capitán de puerto, puede ser también el jurado de capitanes, y después ratificada por el sector judicial, pero tiene que nacer definitivamente de la culpa, las responsabilidades por el abordaje. Ahora, ¿cómo se denominan las responsabilidades en lo referente a los daños a la carga? Bueno, ahí nos encontramos con un contrato, por lo general a la carga del mismo buque, ¿no? Contrato de transporte en el cual el transportista asume la responsabilidad de un depositario. Quiere decir, tiene que cuidar del bien como buen padre de familia. Consecuencia, la responsabilidad es contractual, ¿verdad? Pero podría también ser una responsabilidad extracontractual culposa, como cuando no existe contrato entre un transportista con respecto a una carga, como por ejemplo, habiendo un abordaje, el buque A colisiona con el buque B y el buque B se hunde con carga y todo. Entonces, potencialmente hay un reclamo del dueño de la carga del buque B, los dueños de la carga del buque B, en contra del dueño del buque A. Allí estamos, ahí no hay un contrato, es extracontractual, ¿verdad? Culposa. Mientras que cuando hablamos del tripulante o del pasajero herido, el tripulante tiene un contrato con el armador. El armador hace las veces de patrón, ¿verdad? De empleador. Y tiene responsabilidades contractuales, patronales, laborales. Mientras que en el tema del pasajero también tiene un contrato, el contrato llamado de pasaje. Y pues allí
tenemos responsabilidades contractuales que se generan. Y a veces podemos decir que hay casos en que es extracontractual, igual como en el caso anterior, un ejemplo clarísimo, el tripulante del buque B que queda herido después de esa colisión puede reclamarle al buque A por su daño recibido, como también el pasajero herido del buque B podría reclamarle al del buque A. Aunque en el ejemplo que hemos dado, no hemos señalado que es un buque de pasaje, pero hipotéticamente podríamos decir que es un buque de carga, pero que también admite pasajeros. Ok, el tercero herido, en el caso anteriormente mencionado, que es el caso del tripulante del buque B frente al buque A, es un tercero. Hay una responsabilidad culposa, ¿verdad? Ahí sí es, y también es generalmente extracontractual. Ahora, hay una tendencia en el Ecuador, y yo podría mencionar que no existe una ley específica, sino una tendencia de responsabilidad objetiva sobre los daños a las personas. Ya sabemos que en materia del ambiente, tenemos los daños ambientales, generan la responsabilidad objetiva. Sin embargo, en el tema de las personas, hay una tendencia de responsabilidad objetiva para las actividades peligrosas. Y esas actividades peligrosas es justamente la actividad que se refiere a la marítima. Y por ejemplo, creo que todos estaríamos de acuerdo que la actividad pesquera es una actividad evidentemente peligrosa y que entonces aplica el principio de responsabilidad objetiva, que más adelante vamos a ver con una sentencia famosa, que es la sentencia de un caso que tal vez ustedes han escuchado, que ocurrió hace bastantes años, tal vez hace 24 años, que es el caso del Delfina Torres versus Petroecuador. Más adelante la vamos a ver. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, más adelante vamos a ver. Ok, hablemos sobre el daño. Hay una norma en el Código Civil que establece que la persona que genera daño, ya por malicia, por negligencia, tiene que indemnizar a la persona que ha recibido el daño. Textualmente, el Código Civil, artículo 22-29, dice que por regla general, todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Ustedes ya pueden observar la generalidad de lo que se refiere a la obligación de indemnizar por la persona que genera ese daño, viendo un requisito con dos opciones, malicia o negligencia. Malicia es dolo, con ganas de hacer daño. Negligencia es por una mal desarrollo de la actividad, ¿verdad? Por obrar en contra de lo que dicen las disposiciones, por ejemplo, legales. O por obrar sin la diligencia necesaria, ¿verdad? También es lo que sería negligencia. Ahora, no sé si tal vez alguno de ustedes puede ayudarme. ¿Quiénes se involucran en siniestros marítimos? ¿Quiénes? Pensemos un poco. ¿Quiénes se ven involucrados en siniestros marítimos? Y hemos estado elaborando en este momento reflexiones sobre los siniestros marítimos. ¿Quiénes se involucran? En la opinión de ustedes. ¿Por qué es importante saber sobre siniestros marítimos? ¿A quién le puede pasar el tema de estar involucrados en un siniestro marítimo? Las embarcaciones, las compañías de seguro, los capitanes, Okay. la autoridad. Perfecto, tenemos las embarcaciones, las compañías de seguros, la autoridad. ¿Quién más podría ser?
Buenas noches, licenciado. A ver, el propietario, el capitán, la tripulación, la gente de servicio logístico, la aseguradora, la autoridad marítima local, los abogados o la parte legal marítima. Eh, Pienso que las organizaciones de protección o de compensación, si es que el buque eh, cumpliera lógicamente esta parte, ¿no? Ajá. Hasta cierto modo, también el área donde fue el siniestro, porque puede ser un siniestro ambiental, por lo tanto entran gobiernos o agencias gubernamentales, agencias no gubernamentales, el servicio de guardacostas, pueden entrar diferentes entidades si es que hay heridos, por ejemplo, de salud o emergencia, etcétera. Sebastián, su respuesta es excelente, pero quisiera elaborar un poquito más adelante para que usted me ayude. Hasta ahora podemos determinar que esas personas que usted ha dicho deben saber algo de derecho marítimo entonces, ¿verdad? Sería bueno que estas personas conozcan un poquito de los siniestros marítimos, de cómo manejarlos, ¿verdad? Eh, pero le hago otra pregunta más. Cuando un estibador en una embarcación se cae y muere, ¿quiénes más están obligados a intervenir, estar involucrados en este siniestro marítimo? Ahí viene el tema humano, ¿verdad? Así que adelante con la discusión. Las autoridades de trabajo. Las autoridades de trabajo, sí, se involucra el Seguro Social, seguramente. Sí. Fiscalía podría ser porque hay un muerto de por medio también, obviamente tendría que investigar. Fiscalía, obviamente, sí, fiscalía. El fiscal tiene que entrar y tratar de entender bien cómo es que es la normativa, porque seguramente abren una investigación por muerte negligente, ¿verdad? Entonces, puede ser, sí, 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 sí. Y le hago la pregunta. Estoy tratando de entrar, tal vez la esposa conviviente del estibador, los hijos del estibador, tal vez no querían estar involucrados, pero entran a estar involucrados porque estas personas a veces, o en la mayoría de las veces, dependen, ¿verdad? O dependían económicamente de alguien que ya no está. Y se encuentran en situaciones que no querían. Y lamentablemente, yo diría que tal vez la reflexión es que todos los actores que usted mencionó, que son los autores cercanos, es importante que podamos conocer, ¿verdad?, el camino a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, abogados, que esas personas, la viuda o la esposa, la conviviente que quedó, o los hijos, puedan tener la capacidad de poder acudir a alguien que les pueda decir, mira, estas son tus opciones de derecho, ¿verdad? Para poder participar, por ejemplo, en una investigación, a fin de llegar a un final. O sea, entra un poco el tema sensible cuando es afectaciones a las personas, ¿no? Que son la gente que es la menos conocedora del entorno. Y es cierto que aquí nos encontramos con un entorno a veces complicado, ¿verdad? A veces complicado. Y eso es lo que vamos a seguir con el tema de abordajes. Voy a compartir, entonces, voy a volver a compartir la pantalla. No sé si ustedes, Sebastián, desea decir algo más. ¿Alguna reflexión sobre esto o alguien más desea mencionarlo antes de compartir?
Entonces avanzamos nomás, ¿no? Muchas gracias. Vamos a avanzar para compartir lo que tenemos. Y solamente dentro de esta reflexión de quiénes se involucran en siniestros marítimos, podemos ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, tuvimos respuestas muy buenas de todos, de quiénes se involucran, es verdad. Ahí tenemos pasajeros, también los pasajeros, los afectados por la contaminación de buques. Cuando hay una contaminación, por ejemplo, llega a la playa, alguien nos mencionó de que una playa en Esmeraldas está completamente contaminada y todas esas personas que se bañan van a estar afectadas por esa contaminación, ¿verdad? Y de allí, pues, también los estibadores y sus familias, tripulantes y sus familias en general, todos estamos aquí y los que no están aquí pueden verse afectados por lo que son los siniestros marítimos. Hasta hace poco hubo una contaminación en las playas de Galápagos y pues la gente que cerraron la playa. Recuerdo que era la playa de los alemanes. La cerraron creo que un día o 2 días. Obviamente esas personas que eh, querían pues aprovechar el turismo se vieron afectados por esa situación. También cuando ocurre que la contaminación llega a las tierras pueden afectarse también por esa contaminación. Pero a fin de cuentas, vamos adelante. Vamos ahora, perdón, sí, Doctor, una pregunta. En la diapositiva anterior, a las órdenes. en las autoridades jurisdiccionales, funcionarios judiciales, no sé si también podríamos incluir aquí a los tribunales arbitrales. Yo creo que sí, yo creo que tiene un buen punto. Cuando los tribunales arbitrales, eh, por ejemplo, un abordaje puede ser sometido a resolución de un tribunal arbitral. Sí, definitivamente sí, es una buena puntualización y la vamos a incluir para la diapositiva. Sí, Gracias. está bien. Entonces, ¿alguna otra inquietud? Esta lista puede crecer definitivamente, ¿no? Porque también podemos poner a los organismos internacionales. También conocemos que los siniestros son reportados a los organismos internacionales como la OMI, ¿no? Bien, vamos ahora a hablar así a grosso modo, muy rápidamente, pero si alguien tiene preguntas podemos profundizar acerca de los abordajes. Y es que el tema de los abordajes tiene historia, tiene mucha historia. Es el tema del en el derecho inglés se lo llama como el derecho de los abordajes. Es collision law. La palabra colisión, ¿verdad? Es una palabra que viene obviamente del latín, pero en el derecho civil lo conocemos como abordaje a la colisión entre dos buques. Y lo más cercano que yo veo que viene del francés, abordage. Entonces, y seguramente pues que viene del Código Civil francés, que como ustedes ya conocen, proviene de la ordenanza de la Marina Francesa de 1681. Pero en fin de cuentas, hay una doctrina en lo que se refiere a los abordajes. Era casi una costumbre, o era normal, cuando había abordajes entre dos buques, cada buque se repartía los costos en forma igual. Miren, en los roles de Olerón, que son las reglas de Olerón de 1160, que fueron instituidos por la reina consorte Leonor de Aquitaine, reina que fue consorte no solo del rey francés, sino también del rey de Inglaterra. Allí salieron las famosas reglas de Olerón. Y en estas reglas, en relación a abordajes, había, creo que no sé si la abogada Evelyn García la mencionó, había una disposición que establecía que cuando un buque colisionaba a otro que estaba anclado,
y le dañaba y le hacía daño, ¿verdad?, a la mercancía y al buque, los daños se repartían por igual, siempre y cuando el buque que colisionaba, el capitán del buque que colisionaba, declarare ante las Sagradas Escrituras que no lo hizo a propósito. Pues allí, basados en que uno daba su juramento en las Sagradas Escrituras, se le creía al capitán de que no había sido a propósito. Y es que básicamente el principio de los abordajes es que no es a propósito. Tanto así que hasta en 1960, que se dictó nuestro Código de Comercio, ahí decía que los abordajes eran considerados fortuitos. O sea, hasta 2019, que salió el Código de Comercio actual, estábamos obligados todos a pensar o a determinar legalmente que los abordajes eran fortuitos, salvo que se encuentre algo, una presunción que se podía cambiar y se podía probar lo contrario. Sin embargo, ya las nuevas reglas sobre abordajes establecen que no puede haber presunción de culpa y tampoco puede haber presunción de no culpa. Una presunción de ser fortuito significa una presunción de no culpa. Entonces, el Código de Comercio de 2019 eliminó esa posibilidad, esa categoría de presunción de caso fortuito en abordaje. Pero, en fin, son principios que continuaron. La abogada García habló de las reglas de Bisbee, y en las reglas de Bisbee también había esa disposición de que por el juramento del capitán, la repartición era igual en una colisión. En el derecho inglés, eso, mejor dicho, en el Código de Comercio francés se ratificó ese principio que venía desde la ordenanza de la Marina francesa, y así nuestro Código de Comercio hasta el 2019 decía que se repartían en forma igual en caso de culpa mutua. Igual. ¿Qué significa eso? Que aunque el buque A sea súper responsable de un abordaje, digamos en el 90% culpable, y el buque B era solamente responsable del 10%, igual la repartición era en partes iguales. Una pequeña diferencia. En el derecho civil, la tendencia era que cada cual asumía sus costos. En el derecho inglés, la tendencia era que se repartían mitad y mitad los costos. La sentencia de Woodrow Sims de 1815, miren que es la historia, no estamos hablando de las épocas muy antiguas, en el caso de los roles de Lorón desde el siglo XII, en la sentencia de Woodrow Sims inglesa, ahí hablaba justamente que al ser una colisión o un abordaje de culpa mutua, se debían repartir mitad los daños. Entonces, eso es lo que se llama la doctrina de la división igualitaria de responsabilidades en una colisión entre buques. Esto cambió para el mundo desde 1910. En 1910, la nueva doctrina sobre colisión entre buques determinó que era injusto que haya una repartición igualitaria y que era necesario armonizar las normas a nivel internacional para que ya no se distribuyan igual los daños, sino que se lo haga por el porcentaje de culpa. Así, en 1910 se dicta o se emite la Convención de Bruselas sobre los abordajes, también llamada, mejor dicho, correctamente llamada Convención para la Unificación de ciertas reglas en materia de abordaje, y allí se estableció que cuando hay
una colisión entre buques, cada uno responderá de acuerdo a su porcentaje de culpa en la colisión. ¿Qué pasó en Ecuador? En Ecuador se mantuvo, como les decía, tuvimos 3 códigos de comercio, como lo decía la abogada García, 3 códigos de comercio en los cuales se mantuvo el principio hasta el último código de 1960, que fue derogado en 2019, se mantenía el principio de la división igualitaria de las responsabilidades y siendo más precisos, cada cual asumía su culpa. A la par, mejor dicho, después de que salió esta convención internacional que estableció que las culpas se repartían de acuerdo al porcentaje de culpa, o las responsabilidades se repartían de acuerdo al porcentaje de culpa, salió una convención internacional sobre las reglas para prevenir los abordajes. Igual en los inicios del siglo XX, sin embargo, que fue posteriormente reformado con una nueva convención de 1972, que estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen, las COLREX, el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en el Mar, de 1972 COLREX. Estas COLREX lo que hacen es traducir los famosos versos de Gray en una normativa. Y estoy seguro que algunos de ustedes conocen los versos de Gray. Mejor dicho, tengo dudas que las conocen. Y pues podemos comparar cada uno de los versos de Gray con las ciertas normas de Colrex. Claro, Colrex es más amplio para ver cómo se traducen las reglas del camino, en inglés se llama Rules of the Road, en una convención internacional. Obviamente, a nivel del derecho americano, también las responsabilidades sobre abordajes, las colisiones entre buques, son tomadas en cuenta por el Código Sánchez de Bustamante, que es el Código sobre Derecho Internacional Privado, que se emite en 1882, que es uno de los antecedentes de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Es como el Código Civil. El Código Sánchez de Bustamante es el Código Civil americano. Código Civil y de Comercio americano. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? No sé si algo falta, si hay que hacer alguna aclaración, estaré gustoso en responderla. Entonces vamos avanzando. ¿Cuáles son los principios de responsabilidad de acuerdo a la Convención de Abordajes de Bruselas? Cuando la causa es fortuita, de la colisión de los buques, ahí sí. O cuando la causa es desconocida, o sea, pueden haber 2 culpables. Los 2 buques son culpables, pero no se sabe la causa, ¿verdad? Entonces cada cual asume sus daños. Cada cual asume sus daños. Bueno, cuando la culpa es de un solo buque, es obvio, ese buque culpable asume. Cuando la culpa es de 2 o más buques, aquí viene la modificación, ¿verdad? Cuando la culpa es de 2 o más buques, cada buque asume en proporción, en porcentaje, a su culpa respectiva. Ahora, si no es posible determinar la proporción de culpa, o si es por partes iguales, se debe dividir en dichas partes iguales, ¿verdad? Conforme al artículo 4. Y en caso de muerte o daños personales, miren, muy importante, cuando hay muerte o daños personales, aquí prima el derecho de las personas. Los buques culpables tienen responsabilidad solidaria. O sea, yo muero en una embarcación, muero en una embarcación. Mis herederos, una embarcación que está en colisión entre 2 buques.
Ambos buques tienen responsabilidad. Uno tiene el 90%, el otro tiene el 10%. Mis herederos pueden demandar al buque B y reclamarle toda la indemnización. Pueden demandar a los dos buques, ¿verdad? Solidariamente. Mis herederos eligen a quién demandar. Si demandan al buque B, el buque B tendrá posibilidad de cobrarle el 90% como contribución al buque A, ¿verdad? Porque el buque A, como dijimos hace un rato, es el culpable del 90%. Pero ¿por qué yo demando el buque B? Tal vez porque el buque B pude arrestarlo, pude hacerle un embargo preventivo, o porque era más fácil lograr encontrarlo para citarlo, o porque el buque A cambió de nombre, cambió de dueño, no es difícil encontrarlo, pero nada es complicado. Pero en fin de cuentas estamos imaginando las posibilidades. Porque simplemente quise hacerlo. Quise demandar al buque B sabiendo que ese buque tenía un seguro bastante suficiente para poder lograr esa reclamación. Entonces, como digo, mis herederos cobran al buque B y el buque B lo va a demandar al buque A para que cubra ese 90% de contribución. Ahora, de ratas, cuando la causa es fortuita o la causa es desconocida, ¿verdad? Cada cual asume esos daños. Cuando la causa es conocida y se puede determinar culpables, ¿verdad? Pero no se puede determinar la proporción de la culpabilidad, ahí se divide por partes iguales, ¿verdad? Obviamente, cuando se determina que ambas partes son 50 y 50, la repartición también de la culpa o de la responsabilidad es 50-50. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a tener algunos quizzes aquí para preguntar también cosas a ustedes. ¿Alguna inquietud sobre esto? Bueno, avanzamos. Mencionamos hace un momento que en 1910, y solamente para tomar nota, en 1910 se estableció una nueva doctrina, la doctrina de la repartición de responsabilidades de acuerdo al grado de culpa. Miren que en 1906 fue el segundo Código de Comercio. Pero el Código de 1960 no recogió los cambios de 1910. O sea, nosotros vivimos con una doctrina antigua hasta el 2019. En el 2019 se tomó la doctrina de 1910. ¿El Ecuador es parte de la Convención de 1910? No, el Ecuador no es parte. Pero el Ecuador ha tomado la doctrina de la Convención de 1910 como parte de su normativa interna. Quiere decir que prácticamente la Convención de Bruselas sobre abordajes de 1910 es parte de la normativa ecuatoriana, no porque nos suscribimos a esa convención, sino porque la transcribimos en el Código de Comercio de 2019. ¿Alguna inquietud? No, doctor. A la orden, sí. Bueno, solamente para reproducir este cuadro, creo que ya lo vieron en las otras sesiones, para explicar cómo fue la evolución normativa del Código de Comercio, ¿verdad? Que habíamos dicho que provenía de la ordenanza de la Merenda Francesa, para de allí entrar con Buenas noches. Hola, Las hola. declaraciones que tiene debe ser. De allí siguió con el Código de Comercio francés, para de allí saltar con el Código de Comercio español, que Ecuador, al independizarse, adoptó en 1831, para después dictar 3 códigos de comercio que fueron precedentes al actual, que es el de 2019. Bueno, todo esto vamos a compartirlo como para que tengan después. Ahora, ¿qué dice nuestro Código de Comercio
de 1882, de 1906 y de 1960. Igual como la Convención de 1910, cuando es causa fortuita o es la culpa de ambos, cada cual asume sus daños. Esto ya sabíamos. Cuando es la culpa de un buque, el buque culpable asume. Y cuando no se puede determinar culpable, es 50-50. Esa es la normativa. 50-50. Ahora, vamos a ver un caso. Y esto quisiera que ustedes puedan desarrollar este caso en este momento. Vamos a pensar en el Código de Comercio, en los códigos de comercio de 1882, 1906 y 1960. Los principios son causa fortuita o culpa de ambos, cada cual asume esos daños. Culpa de un buque, el buque culpable asume. No se puede determinar culpable, 50-50. El buque A impacta al buque B. Al buque A se le rayó la pintura. El buque B se le rompió el cigüeñal de la grúa, con los siguientes daños económicos. El buque A que se le rayó la pintura, $5,000. El buque B que se le rompió el cigüeñal de la grúa, $500,000. Entonces se determina que A es culpable en un 5% y que B es culpable en un 95%. De acuerdo a los códigos indicados, ¿cuánto hubieran tenido que pagar A y B? Entendería yo, doctor, que el buque A debe pagar el 5% de los 500,000. Vámonos un poco, estamos con la doctrina anterior, ¿verdad? Estamos con la doctrina antigua. Entonces, estamos con la doctrina de 1882, que mírese a la izquierda, un poco... Es mitad, doctor, aquí. ¿Perdón? Aquí es mitad, doctor, porque solo dice que es culpable, pero la culpabilidad no es directamente proporcional a los pagos en esos años. Por lo tanto, así sea que, como usted dijo de antes, así sea que el culpable en el 95% haya sido B, en esa doctrina antigua tenían que pagar mitad. Exacto. Entonces ya pueden darse cuenta por qué los stakeholders, ¿cómo serían? Los involucrados en el tema del derecho marítimo decían, no es injusto que se repartan mitad cuando uno puede ser más culpable que el otro, ¿verdad? Eso es un poco en proporción. Entonces, ustedes se dan cuenta entonces que aquí, aunque sea culpable del 5%, tiene que pagar la mitad de 505,000, porque tiene que asumir su daño y también hacer que el otro pague la mitad. Vamos ahora a ver el artículo 1110 del Código de Comercio, que habla de una responsabilidad extendida. Cuando el abordaje es culpa del capitán, el piloto, el práctico o la tripulación de una nave, los daños serán de responsabilidad de su armador, ¿verdad? Allí vale la pena determinar qué es armador. El armador, y esto ha generado a veces unas discusiones entre amigos, porque a veces hay amigos que nos dicen, el armador es el dueño. Y como a veces tenemos que estudiarnos, pues bien la ley y el Código de Comercio, decimos, no, el armador no siempre es el dueño. Y eso lo dijo la abogada García en sus sesiones pasadas. Cuando hay un contrato de arrendamiento casco desnudo, el fletador se convierte en armador. Importante tomar nota, ¿no? El fletador se convierte en armador, porque ese es el que va a tener que poner la tripulación, ese es el que va a tener que contratar seguros, el encargado de la operación náutica.
y también comercial. Ese arrendatario a casco desnudo. Bien. Continuando un poco en el Código de Comercio de 2019, vamos a ver el cambio. ¿Alguien puede leerlo? Un voluntario que lo lea. Miren el cambio en lo antiguo, que hablaba por partes iguales, a lo moderno, cuando al fin el Ecuador acoge esas reglas que comenzó en 1910. Ok. Si el abordaje fuera imputable culpa de 2 o más naves, el total de los perjuicios será soportado por el armador de cada una de ellas, en la proporción de culpa que se asigne a su respectiva nave por el tribunal que conozca de la primera acción de perjuicios que se promueva. Sin embargo, el pago a los reclamantes se regirá por las reglas del artículo. Ahí vemos un cambio radical en el manejo de la antigua distribución de responsabilidades 50-50. Ahora vemos que es en proporción, ¿verdad? En proporción. Bien. Este caso ya va a quedar un trabajito que lo podemos poner como quiz más adelante. Pero es el mismo caso, ¿verdad? Y lo dejamos como tarea, pero creo que hacer una tarea sumamente fácil para discutirla después por WhatsApp. ¿Por qué? Porque ya son las 8 de la noche y de aquí vamos a dar paso a la siguiente fase. Tenemos un webinar conversatorio y vamos a dar en este momento, vamos a hacer un break de 10 minutos, quiero pedirles, para conectarnos. Vamos a tener a un invitado especial, al capitán Cristian Fiallos, para nos converse un poco sobre el tema de protección marítima. Y creo que vamos aquí a conversar, va a ser muy interesante esa conversación y vamos a seguir elaborando en el tema.